Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. Bienvenidos a la mirada poética. Hoy, Mario Benedetti. Era una noche tormentosa de septiembre. La lluvia golpeaba en la ventana y a través de los cristales se filtraba la luz amarillenta de una lámpara de neón. Las hojas de un árbol movido por el viento generaba un baile de sombras inquietas proyectadas sobre la estancia principal de la biblioteca. Poco a poco emergieron de la penumbra una serie de libros que guardaban pensamientos de autores inmortales. Acudían a la cita con uno de los emisarios de las musas. Paciente como las estatuas en el tiempo, sobre la mesa, un libro de memorias abierto de par en par. En él se habían perpetuado los versos de un poeta cuyo cuerpo ya no estaba sobre este mundo, pero parte de su pensamiento permanecía encarnado en aquellas páginas. El primero en tomar la palabra fue un pequeño libro de complexión delgada y la inquieta mirada de un soñador despierto. Mario, amigo, ¿qué les quedará a los seres humanos? ¿Qué hay en este mundo para los jóvenes? Ya vivían en un desenfreno constante desde antes de mi muerte. Lo iban consumiendo todo, hasta incluso a ellos mismos, en una vorágine de sensaciones caóticas. La locura se había instalado como algo normal. ¿Cuántas cosas más deben probar para que un día despierten? George Orwell, amigo mío, ¿qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? ¿Solo grafitis? ¿Rock? ¿Escepticismos? También les queda no decir amén. No dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía. Ser jóvenes sin prisa y con memoria. Situarse en una historia que es la suya y no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? ¿Cocaína? ¿Cerveza? ¿Barras bravas? Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar la paz así sea a tropezones, entenderse con la naturaleza, con la lluvia y los relámpagos, con el sentimiento y con la muerte. Esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? ¿Vértigo? ¿Asaltos? ¿Discotecas? También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. .
Vaya, al parecer los granujas son como esas enfermedades del alma que sobreviven a todos los tiempos. No sé a qué llamáis discoteca, pero sé bien lo que es un despropósito. Y es que la peor locura que le puede ocurrir a un hombre es vivir sin sueños ni esperanza. Es como pretender tirarle piedras a la luna, esperando inútilmente que, aullando de dolor, ésta se caiga del firmamento. ¿Qué podría decir yo que no hayáis dicho vos, Miguel de Cervantes? Si no quedan más que almas descorazonadas desde tus andanzas a esta parte. A esos huérfanos insomnes he dedicado estas palabras. Escuchadlas también vos, maestro. Dale vida a los sueños que alimentan el alma. No los confundas nunca con realidades vanas. Y aunque tu mente sienta necesidad humana de conseguir las metas y de escalar montañas, nunca rompas tus sueños porque matas el alma. Dale vida a tus sueños y aunque te llamen loco, no los dejes que mueran de hastío poco a poco. No les rompas las alas que son de fantasía y déjalos que vuelen contigo en compañía. Dale vida a tus sueños y con ellos volando tocarás las estrellas y el viento susurrando te contará secretos que para ti ha guardado y sentirás el cuerpo con caricias bañado del alma que despierta para estar a tu lado. Dale vida a los sueños que tienes escondidos. Descubrirás que puedes vivir estos momentos con los ojos abiertos y los miedos dormidos, con los ojos cerrados y los sueños despiertos. Sin embargo, me da en pensar que la humanidad sigue tan sumida en la oscuridad como antaño. Las que otrora pudimos abrazar la fe con entusiasmo, hoy sobrecogidas, contemplamos el desierto espiritual que ante nuestros ojos se extiende. ¿Qué han de hacer aquellos que, habiendo perdido a Dios, ni siquiera pueden mirar al cielo? Hermana Teresa de Jesús, ciertamente la humanidad camina perdida entre sombras, siguiendo la estela de dioses fugaces. Almas exiliadas del mundo de los sueños que deambulan sin Dios ni cielo. Pero el alma quiere eternidad y por eso hay que abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que nos protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa y ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. Aunque todos quieren salvarse, cada vez hay menos guerreros. Llevo siglos contemplando cómo el miedo se come a la alegría. He visto a luchadores bajar los brazos antes de entregarse inermes a la molicie. He visto vidas pusilánimes sumidas en la imposible tarea de levantar un castillo en el cual poder aislarse y en un lugar tranquilo dormir como una flor temprana. Con mucha agua,
pero sin la luz del sol. ¿Qué esperanzas tienen esos soñadores cansados que solo desean salvarse? Estimado caballero Charles Dickens, quizás de estas cuestiones sea usted más entendido que yo. Basta con asomarse a sus letras para comprobarlo. Mas si con ello no fuera suficiente, yo le diría a un soñador cansado que no se quede inmóvil al borde del camino, que no congele el júbilo ni quiera con desgana, que no se salve ahora ni nunca, que no se salve, que no se llene de calma y no se reserve del mundo solo en un rincón tranquilo, que no deje caer los párpados pesados como juicios, que no se quede sin labios, no se duerma sin sueño, ni se piense sin sangre, ni se juzgue sin tiempo. Pero si pese a todo no puede evitarlo, y congela el júbilo, y quiere con desgana, y se salva ahora y se llena de calma, y se reserva del mundo solo en un rincón tranquilo, y deja caer los párpados pesados como juicios, y se seca sin labios, y se duerme sin sueño, y se piensa sin sangre, y se juzga sin tiempo, y se queda inmóvil al borde del camino, y se salva, entonces, que no cuente conmigo. Aquel viejo libro, con aires del romanticismo y modales de caballero inglés, correspondió con una leve sonrisa. El caballero andante se quitó sus metálicas sombreras y se sentó junto a los poemas de Gabriela Mistral. A cuentagotas llegaban, unos en camello y otros caminando, algunos en naves voladoras y otros en batiscafos. Los inmortales de la historia llegaron vestidos de libros y en letras encarnados para asistir al aniversario de Mario Benedetti, el poeta uruguayo. Una comparsa de sombras bailaba en los cristales y la lluvia golpeaba en la ventana, mientras que una luz indirecta de neón iluminaba débilmente la estancia donde se habían reunido en aquella noche tormentosa de septiembre al calor de las palabras.